Buenos días, feliz domingo. ¿Acaso los poderosos de la tierra se cuidan de todo y velan para que todo esté equilibrado y las cosas funcionen adecuadamente? ¿Acaso los mensajes que nos vienen de muchos sitios nos proporcionan esperanza, felicidad? Bueno, tal vez el que a lo mejor España gana hoy en la final del Mundial de Fútbol, pero aún así son anuncios efímeros que tienen sus momentos de gloria, pero no terminan de llenar todo el espacio, todo el entramado de nuestros deseos y de nuestras búsquedas. Claro que esas cosas nos empujan un poquito, nos animan un poquito o nos desaniman, porque todo depende cuál sea el resultado. No me refiero al fútbol, me refiero a la dinámica de la vida, a la dinámica de esta historia, donde una y otra vez nos enredamos y nos desenredamos, nos machacamos y nos desmachacamos, y al final, ¿qué ocurre? Pues que entramos en un bucle constante y altos y bajos, y unas veces funcionamos y otras veces no, unas veces tenemos esperanza y otras veces no, y al final pues uno dice, bueno, estamos en lo efímero. La palabra de Dios, sin embargo, nos habla de algo que no es efímero y encima es cierto. Algo que permanece estable en la historia y que avanza hacia su cumplimiento. Por tanto, una esperanza que no muere, que no depende de resultados, que no depende de actitudes personales, sino que tiene un fundamento, y un fundamento que va más allá de lo que estamos acostumbrados a pensar. Uno de los problemas de nuestro tiempo es lo efímero de todas las cosas, y eso hace que la gente nos anime a tomar decisiones que comprometan su vida con grandes proyectos, por ejemplo al sacerdocio, por ejemplo a la vida religiosa, por ejemplo a la vida matrimonial, ya no digamos a los trabajos de cada día. La palabra de Dios nos dice que solamente hay uno que mantiene todas las cosas en su ser. Solamente hay uno que cuida de todas las cosas y las mantiene vivas. Y no solamente eso, sino que se cuida de que todo funcione de la mejor manera posible. A veces las interferencias somos nosotros mismos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros errores, nuestros vacíos, nuestros miedos, que impiden que esa dinámica de seguridad y continuidad que se apoya en el Dios vivo, bueno, pues no nos llegue con la claridad con que debiera. No es culpa de Dios, es culpa nuestra, que siempre ponemos filtros y siempre ponemos excusas. La segunda lectura, San Pablo, nos dice que todo tiene consistencia porque tenemos un espíritu, que es el mismo espíritu de Dios que se nos da en el bautismo. Y ese espíritu es el que tira de nosotros hacia arriba, el que impide que entremos en una depresión funcional y en una mirada absolutamente negativa y fuera de toda posibilidad y consideración de esperanza. Y justamente ese espíritu, que es el espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, nos mantiene en la expectativa de que el reino de Dios está en marcha y de que, a pesar de todas las cosas, este mundo está sustentado por el Dios vivo. Y justamente Él se cuida de que las cosas funcionen adecuadamente. Y fijaros en el Evangelio, las parábolas que hoy se nos proponen, que son varias, todas hablan de lo mismo: el reino de Dios, la eficacia del reino de Dios. Los reinos humanos no son nada eficaces. Bueno, unas veces funcionan, la mayor parte de las veces están llenos de corruptelas y corrupciones y de enfrentamientos y de cambios de opinión y de intereses económicos y otros tipos de intereses a veces muy inconfesables. Pero el reino de Dios no funciona así. El reino de Dios es una semilla que se ha sembrado en todo el corazón humano, en toda la realidad. Pero a veces nosotros nos empeñamos en dejar crecer no la espiga buena, sino la cizaña, es decir, la espiga mala, lo que no sirve ni para alimentarnos, ni siquiera para darnos el gustazo de ver crecer esa semilla. Porque fijaros qué hacen los trabajadores de la mies. Se alarman, hombre, es que fíjate, junto a la semilla crece la cizaña, junto al trigo crece la cizaña tiende a ahogar y a frustrar no solamente el futuro, sino el crecimiento del trigo. Sin embargo, la sabiduría de Dios hace
que no se precipiten las cosas. Al final todas las cosas aparecen. O sea, aparece el fruto, lo que da fruto y lo que no lo da, lo que tiene sentido y lo que no lo tiene, lo que es absolutamente positivo y enriquecedor y lo que es absolutamente negativo y que conduce a la frustración. La cizaña no es algo que el Señor siembra. El que siembra la cizaña es nuestra actitud negativa a acoger la semilla del reino de Dios y dejarla crecer con naturalidad. Y los que estamos bautizados, además, tenemos que tener en cuenta que somos trabajadores de ese terreno, que es el terreno de la historia, donde debemos de prestar oídos y prestar manos al Señor. ¿Para qué? Para que a su tiempo reciba los frutos de esa siembra prodigiosa que ha hecho desde el principio de toda la historia. Pero no nos toca a nosotros juzgar ni decidir qué es lo que sobra y qué es lo que hay que recoger. Es Él el que nos lo dice. Recogeremos el trigo, recogeremos lo que Él sembró, no lo que sembraron otros, que al final no produce ningún fruto, sino más bien al contrario, lo malogra. El reino de Dios es como una semilla pequeña y frágil, pero crece frondosa y suficientemente capaz de acoger a todo hombre y mujer, a toda la realidad, en esa gran aventura que es la construcción de una historia de salvación. El reino de Dios se construye a partir de tu testimonio y del mío, con nuestras fragilidades y con nuestros miedos, porque es cierto que en nuestra tierra personal, es decir, en mi vida, crece una semilla del reino de Dios, pero al lado hay una semilla de cizaña que yo mismo me dedico a sembrar y a veces a cultivar inconscientemente. Jesús nos invita a no precipitarnos, pero a no permanecer tampoco pasivos. Quiere decir que esta realidad destructiva en la que estamos viviendo, llena de corrupciones y corruptelas, donde el mal parece que sea una bendición, es lo que toca y tenemos que resignarnos a ella. No, Jesús no nos dice eso. Jesús nos dice que hemos de implicarnos en el cuidar del terreno que se nos ha dado para que esté abonado, para que esté limpio, para que facilite el crecimiento, no solo del trigo, también de la levadura. En medio incluso de muchas dificultades, la levadura hace que fermente la masa del pan. En medio de muchas dificultades, la semilla del grano de mostaza crece y vence, incluso, pues aquellos que quisieran arrancarla por estimar que no sirve para nada. Sin embargo, hasta los pájaros del cielo se dan cuenta de que sirve para mucho, al menos para darles refugio, para darles un lugar donde vivir adecuadamente. El reino de Dios está en marcha. Lo puso en marcha el mismo Dios el día de la creación, pero el día de la muerte y resurrección de Jesús, ese reino se sembró en nuestra historia. Ya se abrió el surco con la encarnación. Y justamente cada vez que celebramos la Eucaristía, valoramos el fruto de ese reino, que es el reino de Dios, que es la comunión entre Dios y nosotros, y entre todos nosotros y Dios. En definitiva, la salvación no depende de los poderosos, entre comillas, de este mundo, sino que es un don absoluto de Dios y nosotros somos trabajadores de este terreno que es la historia humana, en el cual tenemos que fructificar y tenemos que implicarnos para que esa semilla del reino de Dios crezca y no se malogre. Sería muy dramático que se malograra. A veces podemos jugar a ser dioses, a tomar decisiones que le corresponden a Él y no a nosotros. Por eso en el Evangelio Jesús dice, el dueño de la mies dice, no hay que destruir nada, lo que hay que hacer es dejarlo crecer y en su momento seremos capaces de discernir qué es lo que corresponde al reino de Dios y qué ha de ser enviado a la ajena, al fuego que nos apaga. La palabra de Dios nos alienta a vivir una vida cristiana plena y llena de esperanza, llena de posibilidades, porque las posibilidades son eternas. Una vida nueva, una vida en Dios. Y la Iglesia es signo e instrumento de esa salvación y de esa vida en Dios. Pero ojo, también dentro de la Iglesia crece cizaña, también dentro de la Iglesia hay obreros vagos, también dentro de la Iglesia hay personas que dan la espalda a Dios y que preferirían que la semilla del trigo se malograra. Pero como es cosa de Dios y de su Espíritu, no se malogrará. Nosotros seamos buenos trabajadores de la mies y dejemos que la obra de Dios en nosotros alcance a toda la creación y como mínimo a los que nos rodean.
Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y esta noche, pues que gane el mejor.